clave. Hay una serie de mecanismos fisiopatológicos que uno incide, shunts, ventilación, perfusión, siendo la ventilación, perfusión y la alteración de la difusión los más frecuentes. Hay que saber pedir exámenes, hay que saber pedir exámenes auxiliares, hemogramas, gasometrías, pero con un sentido, ¿no? Pido KOH si estoy pensando en una micosis pulmonar, tipo blastomicosis, paracoccidioidemicosis. Pido enzimas cardíacas si estoy pensando en un infarto que está ocasionando una ira. Pido gran si estoy pensando en una bacteria, gran positiva o gran negativa. Pido radiografía lateral si estoy pensando en un derrame. Alumnos. Ese es el enfoque que ustedes deben tener. Y no solamente va a ser en neumología, así será en reumato, en cardio, en nefro, en hemato-onco, así será. En medicina interna tienen que aprender tratamiento. ¿Qué le doy? Si es una neumonía, si es un asma, si es una embolia, ¿qué le doy? Aparte de la oxigenoterapia, si es de alto flujo como el Venturi, si es del bajo flujo como la máscara de reservorio o la bigotera, esto se utilizó mucho en COVID. La radiología es un instrumento importante, complementario en neumología. Tengo que saber leer una placa. Leo una placa para ver una neumonía, un patrón oligoémico, un derrame, un neumotoras, pero previo a eso, a la placa, que es la clínica. La clínica que me gusta a mí incidir. Si es un pulmón blanco, será un edema agudo de pulmón, será un distrés respiratorio. Hay que ver la evolución. La medicina interna me enseña a ver la evolución del paciente. Eso me enseña la medicina interna. Cómo evoluciona un paciente. ¿Cuándo voy a intubar a un paciente? ¿Cuándo? Trastorno del sensorio, Glasgow menor de 7 u 8, hipoxemia refractaria, tórax silente si es asma. Nos metemos al EPOC, al AS, obstrucción, enfisema, soplador azul, soplador rosado. El que tiene más flema, el soplador azul. El que tiene es leptosómico, el soplador rosado. Porque hay tirajes, porque hay toracentonel. El paciente con soplador azul o EPOC tipo B es el que hace PIWIC, el que hace cor pulmonar, que es la insuficiencia cardíaca derecha. Una placa, un esputo, una tomografía me hace diagnóstico, una espirometría me hace diagnóstico. Para ver la severidad, la causa del EPOC más frecuente es tabaco y humo de leña. Por eso hago historia, por eso hago espirometría. Hay una alteración alveolar, septal. Esa es la fisiopatología. Alteraciones, disbalances, proteasas, antiproteasas, humo, tabaco. En el mundo, la causa más frecuente es tabaco. Fumadores pesados, caucásicos, europeos. En el Perú, generalmente es humo de leña. Humo de leña es la causa más frecuente. Por eso los EPOCs vienen de la sierra y de la selva. Una serie de mecanismos a nivel neutrofílico, macrófagos, todo lo que ustedes, me supongo yo, ya lo han leído hasta a estas alturas. El tabaco, todos esos mecanismos altera el epitelio bronquial, la mucosa, los septus, ese desbalance, forma radicales libres. Hay una serie de cambios en el EPOC, baja de peso, el soplador azul, el soplador rosado, el que tiene más flema, el que hace cor pulmonar, el que hace policitemia, el pulmón grande, el pulmón ensanchado, la disnea y la flema, característico del paciente con EPOC, la tos crónica, el antecedente, el grupo etario, prueba gol estándar de EPOC es espirometría. O sea, si quieren diagnosticar un EPOC, pídale una espirometría, van a ver el flujo expiratorio, el compliance, la capacidad vital, hay que interpretar. Luego de hacer un buen diagnóstico, necesito un buen tratamiento.
¿Qué le doy a un paciente con EPOC? Corticoides inhalatorios, corticoides orales, mucolíticos, valoro el grado de severidad de acuerdo al flujo expiratorio, a la capacidad vital, y también valoro las comorbilidades. ¿Es cardiópata, nefrópata, hepatópata? ¿Qué es? El tratamiento sirve para reducir síntomas, mejorar calidad de vida. No curamos nada. El EPOC es irreversible. Por supuesto, el paciente tiene que dejar el tabaco, tiene que vivir en zonas donde no se cocinan con leñas o polución, se les tiene que vacunar contra el COVID, contra el neumococo, la influenza, para evitar descompensaciones. Una de las descompensaciones del EPOC es la infección, o sea, neumonía agregada. El salbutamol, el salmeterol, el bromuro dipatropio son medicamentos importantes. Combinación de los tiotropios, del hipatropio, del salmeterol para la mejora del paciente. Mucolíticos, broncodilatadores, teofilinas, una serie de manejos, aparte del oxígeno, que cuando se descompensa, cuando ya es avanzado, la oxigenoterapia es permanente, permanente. No se olviden que esto se presenta en pacientes con grupo etario mayores. Hay que ver evolución del cuadro, la gasometría, el electro, la placa, el esputo, son claves en el EPOC. Darle antibióticos, corticoides, se descompensan y no responden, ya van a ventilación mecánica. Todo EPOC con ventilación mecánica, mal pronóstico, mal pronóstico. Hay una combinación que es EPOC y asma, eso se llama ACOS, combinación EPOC-asma. Eso se ve en cuadros de algunos fenotipos de pacientes. Parasitosis. Una de ellas es el equinococos granuloso, sobre todo a nivel hepático, pulmonar, el ciclo muy conocido por ustedes, zonas de incidencia de hidatidosis en el Perú, ahí están las zonas de la sierra, zonas andinas, se anidan en el hígado, en la pleura, en el bronquio, pueden hacer ictericia, pueden hacer broncorrea, esputo hemoptoico, baja de peso, sudoración, hacen el signo del camalote, puede simular una neoplasia. Doctora Viles, está haciendo un repaso, no me doy cuenta. Esto no es una clase de alumnos, esto es un repaso. Dependiendo del tamaño del quiste, va a requerir cirugía o tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento? Albendazol. ¿Cuál es el tratamiento quirúrgico? Capitonaje o quistectomía. ¿Qué pruebas le pido? Ah, ahí está el arco quinto. Ahí está el Western Blot, que es la prueba gol estándar para quiste hidatídico. Albendazol, praziquantel son los tratamientos. Por supuesto, hacer un buen control veterinario de la vaquita, del perrito, de la ovejita. Hay que ver el bosque y no solo el árbol, alumnos. Creo que es el mensaje que siempre he impartido desde que los conozco en semiología. El que sabe semiología, fisiopatología y sabe utilizar sus básicas se pasea. El sábado va a sacar 20. El que no, probablemente salga jalado. Paragonismus, una zoonosis. Ahí está el Westermann y el peruviano, un cuadro que se parece a la tuberculosis, zonas de Jaén, zonas de Cajamarca, son las zonas de mayor incidencia de paragonismus. Ahí están las cercarias, las metacercarias. El hospedero intermediario es el característico, es ¿cómo se llama este alimento muy característico? El caracol, caracol de río. Cuidado con esas metacercarias. El ciclo del paragonismus que se anida estrictamente en el pulmón, necrosa, hace fiebre, hace esputo, hemoptoico, hemoptisis. Se puede detectar mediante examen directo de heces o también por ELISA. La radiología es clave en neumología. Aprendan a leer una placa de tórax. Aprendan a leer una tomografía que le da mejores luces. La placa es bidimensional. La tomografía, el TEN, el TAR, es tridimensional.
El tratamiento de elección es praziquantel, el cisticid, y evitar comer cangrejos crudos, mejor coccionado, más rico. La estrongiloidiasis hace el ciclo de los, el síndrome de Leffler. El Leffler se parece al asma, silba como el asma, pero no es asma. Compromete al pulmón en pacientes inmunodeprimidos. Hacen derrame pericárdico. En pacientes oncológicos, en pacientes que usan corticoides, el estrongiloides se autoinfesta, invade y el paciente puede morir. Otro parásito es el ascaris. También hace ciclo de los, ciclo de Loeffler con gran eosinofilia. Hongos. Tenemos hongos. Pero estos hongos no son hongos de los pies, no. Estos son las micosis profundas. Ahí está el aspergillus, también en pacientes inmunosuprimidos. Ahí está el fumigatus, el flavus, ampliamente conocido por ustedes, ya lo conocen, no es necesario que lo presente. En diabéticos, en pacientes que viajan a zonas tropicales o subtropicales, ahí está las aspergilosis. También está la histoplasmosis, la paracoccidoide micosis, la blastomicosis. Y el tratamiento es anfotericin, la prueba es KOH o algunas pruebas radiográficas importantes. Tuberculosis. No se pueden ir de la rotación sin saber tuberculosis. El bacilo de Koch, el VAR, ácido, ácido resistente, el medio Lowstein donde se cultiva, zonas de alta incidencia en Lima, zonas de hacinamiento, San Juan del Lurigancho, La Victoria, el Callao, zonas de gran hacinamiento, incidencia de tuberculosis. Hay mucha tuberculosis actualmente. Cuidado, no dejen de usar mascarillas en los ambientes hospitalarios. Hay XDR, MDR, cuidado. Ahí está el VAR, no el VAR de la FIFA, no, VAR, VAR, bacilo ácido alcohol resistente. Transmisión vía aérea, como se conoce. Necrosa el pulmón, sobre todo la parte apical. Por eso hay el complejo primario de Gong, el complejo de Sims, el complejo de Ranke, complejos. Estos pueden hacer diseminación linfohematógena. ¿Quiénes son más propensos a hacer tuberculosis? Los de mayor edad, los desnutridos, los inmunosuprimidos, los diabéticos, son los que tienen mayor riesgo de hacer tuberculosis. Dependiendo del huésped, dependiendo de la bacteria, puede ser un cuadro asintomático, pero también el paciente puede hacer sudoración nocturna, fiebre, baja de peso, hiporexia, anemia, la tuberculosis primaria, progresiva, no siempre hay hemoptisis, solo tos seca, se puede reactivar, puede ser asintomático. Factores como pobreza, hacinamiento, zonas urbanos marginales, corticoterapia, desnutrición, hábitos nocivos, todo lo que conocen ustedes por clínica, por semiología. El sintomático respiratorio, el que tose más de 15 días. ¿Cuántas muestras se le hace? 3. Siempre son motivos de pregunta de examen. Hay que definir el caso positivo con BK, con GRAN, con cultivo. Cuidado con los MDRs. MDR, multidrogo resistente a las drogas básicas, isoniazida y rifampicina. Y la XDR, resistente a las drogas básicas y a los endovenosos. Segunda línea. El diagnóstico es clínico, epidemiológico, PPD, BK, imágenes, antecedentes, contactos, clave, sintomatología amplia. La conocen muy bien ustedes. Pleuresía, hemoptisis, eritema nodoso, el BK, la vaciloscopía, la radiología, la teleradiografía, el eritema, el PPD, pruebas simples y sencillas, la vaciloscopía, el esputo seriado, una cruz,
dos cruces, tres cruces del Sir-Nielsen. Vaciloscopía, tinción de Sir-Nielsen. Y el cultivo en Lockstein, que saber qué cultivo utilizo para TB. Hay otros cultivos más costosos, hay otras pruebas más costosas como el BAC. Las tuberculosis pueden ser primarias, miliares, pleuresías, cavitarias, vía erógena, dependiendo del bacilo, dependiendo de la transmisión, dependiendo del paciente. Y no solamente hay tuberculosis pulmonar, sino también tuberculosis ganglionar, escrofulacia, tuberculosis digestiva, tuberculosis intestinal, tuberculosis geniturinaria, tuberculosis uterina. Por eso hay mujeres que tienen amenorrea, por eso hay varones que tienen hematuria, por eso hay personas que tienen diarrea crónica, el esputo, el contagio, el BK, el bacilo de Koch, el VAR, el Sir-Nielsen. La lesión característica es apical, apical, siempre apical. Hay que determinar el diagnóstico, los complejos, la forma de activación, reactivación, cómo se puede ir a nivel puede haber neumonías tuberculosas, puede haber bronconeumonías, tuberculosis miliar que se disemina por todo el cuerpo, fibrocavitaria, pleural, el infiltrado ápico subclavicular es clásico, tuberculosis pleural, ganglionar, laringe, intestinal, como ven, todas las tuberculosis. Puede haber síntomas o pueden estar asintomáticos. Ya lo vimos, la aspergilosis, la micosis, puede haber aspergilosis broncopulmonar alérgica, algunos criterios. No se olviden que pueden hacer también manifestaciones cutáneas, igual que la histoplasmosis. Afecta también el ápice superior en pacientes, sobre todo con lesiones ya secuelares fibrocavitarias o bronquiectasias. Les hago recordar que esto es un repaso, directos alumnos. No es una clase teórica. Hay que detectar mediante precipitinas, IgE, KOH, tomografías, esputo, el diagnóstico. El tratamiento es corticoides, antimicóticos como el itraconazol, el ketoconazol, el miconazol. Hay una serie de manifestaciones del aspergiloma en pacientes con HIV, en pacientes con tuberculosis previa. El diagnóstico es clínico, epidemiológico e imágenes, porque se puede confundir con neoplasias, con quiste hidatídico. Son característicos del aspergiloma o el bubón fúngico del aspergiloma, que viene con cuadros de hemoptisis, que requiere algunas veces cirugía, no mejora con medicación o embolización o instilación intracavitaria. Broncopulmonar masiva en pacientes oncológicos, lúpicos que usan corticoides. Como ven, la clínica en medicina interna es muy amplia, alumnos, muy amplia. Requiero estar en ritmo, no es suficiente las 24 horas, no es suficiente. La explicación siempre es que están ahorita casi las 11 de la noche repasando, no es suficiente, me falta tiempo. Cavidades, responde bien al anfotericin o al voriconazol. Como ven, cuadros necrotizantes, cuadros severos, que pueden incluso llevar a éxitos letales. Histoplasmosis, otra micosis muy difundida en las zonas tropicales, subtropicales. Acá tenemos Pucallpa, Tingo María, Madre de Dios. Afecta la parte dérmica, ganglionar, hace hepatoesplenomegalia, simula una tuberculosis, pero sus infiltrados no son apicales, sino son basales. Esa es la diferencia. Pueden hacer hemoptisis, eritema nodoso, sudoración nocturna. Puede haber una histoplasmosis diseminada igualito a la tuberculosis miliar.
puede ser cavitaria con gran hemoptisis, puede hacer bronquiectasias secundarias, igual que la tuberculosis. Manejen siempre los diagnósticos diferenciales. En medicina es clave hacer diagnósticos diferenciales. Puede haber mediastinitis granulomatosa con fibrosis, con edema en esclavina, fibrosis mediastinal, en pacientes con histoplasmosis diseminada, en pacientes con SIDA, con HIV, con tuberculosis miliar, puede haber pericarditis con frote, con plegaria maometana, que va a requerir ventana pericárdica, estudio de líquido, que va a requerir un tratamiento agresivo, puede haber bronquiolitiasis, que se demuestra en la placa y en la tomografía, hay aumento también de enzimas hepáticas, se depleta la serie roja, blanca, pancitopenia, puede haber hepatoesplenomegalia, hay que cultivar, hay que hacer cultivos especiales para hongos, hay que hacer pruebas intradérmicas, hay que tener una visión amplia en medicina, alumnos. Ver el bosque y no solo el árbol, pero eso hay que trabajar. La biopsia del ganglio, la histopatología o la broncofibroscopía, y el tratamiento no dista de lo que ustedes conocen. Itraconazol, voriconazol, anfotericin B. Acuérdense que el antimicótico que da buenas respuestas es el anfotericin B. Cuidado con la función renal nada más. La paracoxidoide micosis, Madre de Dios, Jaén, Pucallpa, Tingo María, zonas de paracoxidoide micosis o también llamado blastomicosis sudamericana. Puede haber tos, hemoptisis, diarreas, baja de peso, como ven, alumnos ganglios. Doctora Vilés, la clínica es diversa. Me gusta la clínica. Quiero tener más pericia en la clínica. Se le caen los dientes, por eso examino la boca. El famoso timón de barco en la prueba directa de KOH. Cultivos especiales. Pruebas de inmunofluorescencia, intradermorreducción, inmunodifusión, hasta la histopatología en ganglios. El patrón en alas de mariposa, no es lupus, ¿ah? Patrón en alas de mariposa en la radiología para coccidoide micosis. Miren, hace fibrosis pulmonar secundaria, panalización, qué característico, ¿no? Con cavidades. Ahí están las sulfas, ahí están las citroconazole y el fotericin B. Neumonía, tengo que saber neumonía. Si es una neumonía fuera del hospital, será comunitaria, será extrahospitalaria. El germen más frecuente es Streptococcus pneumoniae. Si es intrahospitalaria, después de 48 horas, será gran negativos, anaerobios, pseudomonas, Klebsiella, estafilococo. También hay neumonía asociada a ventilador mecánico, cuando están mucho tiempo en ventilador. Hay que hacer estudios, gran negativos, hay que hacer grams, hay que hacer hemograma, gasometría. Si el paciente está intubado, hay que hacer cultivo del tubo neotraqueal, un manejo ya especializado, alumnos. Paciente está en ventilación mecánica, hay que ver, hay que hacer cultivos, hay que evaluar, hay que ver la evolución, el estado hemodinámico del paciente, hay que hacer historia, hay que hacer placas, hay que ver si tiene crépito, soplo tubario, hay que ver si tiene comorbilidades, EPOC, si tiene diabetes, si está recibiendo tratamiento quimioterápico. Eso es la clínica, pues, uno, la historia. La historia me da eso. Hay que ver si el paciente tiene flote pleural, si tiene hemoptisis, cianosis. Tengo que evaluar a mi paciente. El diagnóstico de una neumonía extrahospitalaria es clínico, gran gasometría, hemograma y placa. De una intrahospitalaria es cultivos, igual, gran placa, gasometría, pero el cultivo es clave en neumonías. Las neumonías severas van a ventilador mecánico. ¿Por qué? Porque hacen sepsis, hacen shock séptico. Importante la radiología, alumnos. No menoscaben la radiología. Pero una imagen alveolar no siempre es neumonía. Puede ser un carcinoma, puede ser una hemorragia intraalveolar,
Una neumonía con neumatoceles estafilococo aureus. Y aquí el tratamiento es vancomicina. Infiltrados. La neumonía típica más frecuente, aparte del COVID, es el micoplasma, que tiene patrón esmerilado, patrón intersticial. Siempre comienza con un cuadro infeccioso respiratorio, como una gripe. El broncograma es característico de la neumonía, característico. Por eso sopla, por eso hay crépitos, por eso hay broncofonía. Doctor Avilés, qué bonito enseña usted. Prácticamente en 45 minutos va a ser las 400 diapositivas. Qué sencillo lo hace. Gracias por haber repasado conmigo, doctor Avilés. Le agradezco. Asma. El asma, no todo lo que silba es asma y no todo asma silba. Proceso inflamatorio frecuente en jóvenes, tiene que ver con alérgenos, tiene que ver con el músculo de Reisense, tiene que ver con la remodelación bronquial, mastocitos, eosinófilos. Le hago recordar que esto no es una clase teórica, Lucas, es un repaso. Supongo yo que todos los 45 que están en el aula ya han estudiado neumología. Ya mañana van a hacer un repasito más y listo para su examen a primera hora del sábado, 7 en punto. La remodelación, por eso hay broncoconstricción, por eso hay inflamación, por eso hay discrinia, por eso hay flema. El diagnóstico es espirométrico, clínico, radiológico, tomográfico, siendo la espirometría y el PIC-FLUC los más importantes. Un asma puede ser, de acuerdo a sus síntomas, puede ser un asma leve, moderado y severo o intermitente. El intermitente generalmente tiene síntomas 2 veces al mes. El persistente leve, 2 veces al mes, pero ya tiene síntomas 1 vez por semana. El moderado ya tiene todos los días. Y el severo, continuo, mañana, tarde y noche. Importante ver el volumen expiratorio en el primer segundo. Importante. Para eso se le hace el PIFLU. Por lo tanto, hay que ver la función pulmonar, hay que evitar los factores, evitar fármacos. El tratamiento son glucocorticoides inhalatorios, beta agonistas como salbutamol, santinas como la minofilina, el montelukast, safirlukast. También se le da bromuro de hipatropio, pero responde mejor en EPOC. Y el corticoide responde mejor en asma. Esa es la diferencia. Cuidado con los nebulizadores, pueden tener efectos adversos, temblores, sequedad de boca, hongos. Por eso hay que ver cómo se hace el PAF del salbutamol, del fenoterol, de la terbutilina, del salmeterol, del hipatropio. Una propiedad es la relajación de la musculatura. Depura la parte mucociliar, reduce la permeabilidad y modula la liberación de mastocitos y basófilos. Justo son los factores fisiopatológicos del asma. Los corticoides, beclometasona, budesonida, fluticasona, corticoides ampliamente usados en asma. El corticoide inhalatorio a nivel eosinófilo, linfocitos, mastocitos. Bueno, esto ya lo han visto en farmacología. Tienen ustedes instrumentos. Importante ver qué asma tiene. Es intermitente, es leve, moderada, severa. Si es leve, corticoides inhalatorios y alguna vez en nebulizaciones. Si es moderada, corticoides más inhalaciones. Si es severa, acá le agrego corticoides, inhalaciones y agrego aminofilina y leucotrienos, antileucotrienos. Por eso es importante el monitoreo, la evolución, los factores de riesgo del paciente, evitar ejercicios, alimentos alérgicos, mascotas. Esta es la cascada, la escalonada del asma. Cómo voy aliviando y controlando la molestia, teniendo objetivos terapéuticos importantes, que no tengan exacerbaciones, que no tengan síntomas nocturnos, que no limite actividades. Pero el tratamiento está pululando entre beta-agonistas, corticoides inhalatorios, corticoides orales, bromuro de hipatropio, ahí está pululando. El asma, la que vemos en la emergencia, la causa más frecuente de asma descompensado
es infección. Hay que ver si no se infectó, si expuso alérgenos, cuidado con el reflujo frecuente, cuidado con los AINES, sibilantes inspiratorios, expiratorios, pulso paradojal, cuidado con el pulso paradojal. Si encuentran pulso paradojal en asma, puede ser un asma grave o severo. No falla en los exámenes. El asma severo, tórax silente, pulso paradojal, frecuencia alta. De inmediato, sulfato de magnesio, aminofilina, manejo en UCI, en UTI. Tenemos que sacar al paciente del estatus, si no se puede complicar y morir, o tiene que entrar a ventilador mecánico. Un asma, un EPOC que entran a ventilador mecánico, mal pronóstico, mal pronóstico. Por eso hay que evitar, hay que romper el espasmo antes de que entre a UCI. ¿Quiénes entran a UCI? No fallan los exámenes. Insuficiencia respiratoria, trastorno del sensorio. Cuando un asmático se duerme, cuidado, mal pronóstico. Cuando está reteniendo CO2, por eso le pido una gasometría. O está haciendo arritmias. Hay que evaluar en la hospitalización al paciente. Pedirle una placa, pedirle un PIFLUC, pedirle un hemograma, una gasometría, una serie de factores. El paciente asmático debe tener una buena terapia física respiratoria. Acá entran los fisiatras y terapistas. Derrame pleural por insuficiencia cardíaca, por empiema, por neumonía, por cáncer, el clásico síndrome pleural, dolor torácico a la inspiración, tos seca, egofonía, capriloquia, matidez abolida, causas de trasudado, causas de exudado, exudado TB, trasudado ICC, exudado neoplasia, trasudado embolismo, y así, la famosa curva de Damasiot, mejor en tomografía, y ahora tenemos otro instrumento, que es la ecografía. El empiema es cuando se infecta la pleura, pus en la pleura, líquido purulento en la toracocentesis, glucosa baja, DHL, empiema. Esta es una emergencia médica, alumnos. Este paciente no puede esperar. Se tiene que ponerle tubo, hacerle drenaje, ponerle antibióticos, si no se pierde el paciente. El empiema pulmonar es pus en la pleura, una emergencia médica. Esa tos, esa fiebre, me dice que es una pleuresía. Puede ser una pleuresía tuberculosa. Una de las causas más frecuentes de pleuritis es TB. Por eso le hago toracocentesis, por eso le pido ADA, por eso le pido criterios de Light, y va a salir exudado. Hay derrames por otras causas, derrames pleurales derechos, derrames pleurales izquierdos, derrames masivos. Cuando vean derrames masivos, Señora, neoplasia, su micrófono, por favor, si no, yo señor, no continúo. ¿qué pasó? ¿Por qué lo traes en la emergencia, semana? Él es operado. ¿De qué? Él es operado de la El cabeza. ¿De qué micrófono, por problemática? favor, De si una no termino neumonía. la clase. Alumno, su micrófono, por favor. Derrames masivos. Cuando vean derrame masivo, cáncer. Cuando vean derrame masivo, tuberculosis. Derrame bilateral, ICC, uremia. Hay que tener criterios cuando uno ve una placa, cuando uno evalúa un paciente. Cuando vean derrame pleural bilateral, lupus, policerositis. Eso es lo que quiero que se lleven de neumología de nuestra primera rotación. Y complementenlo con la vida hospitalaria. La vida hospitalaria te da esa visión. Un procedimiento importante cuando hay un derrame es la toracocentesis. Evaluar qué líquido es. Si es un líquido cetrino, un trasudado, ICC. Si es lechoso, un cáncer. Si es hemorrágico, un cáncer. Toracocentesis, procedimiento rutinario.
¿Qué le pido en la toracocentesis? Citoquímico, bioquímico, amilasa, ANA, células LE, Papa Nicolau. Si estoy pensando en neoplasia, Papa Nicolau. Si estoy pensando en TB, ADA. Si estoy pensando en lupus, ANA. De acuerdo a lo que estoy pensando, pues. Pero eso lo pienso cuando hago historia. Puede ser exudado o extrasudado, de acuerdo a los criterios de Light. ¿Cuándo le pongo tubo al paciente? Cuando tiene empiema, cuando tiene motoras, neumotoras, ahí le pongo tubo de toracostomía. Neumotórax puede ser congénito, espontáneo, primario, secundario. Generalmente el espontáneo en gente joven, longilínea, alta, deportista, hacen bulas supleurales, son benignas, congénitas. Hay varias historias con respecto a neumotórax. El neumotórax severo es el de atención, que puede hacer un shock obstructivo, que puede hacer pulso paradojal, que puede hacer taponamiento, que puede hacer signo de Kuhn-Maul. Neumotórax, atención, es una emergencia médica. Disnea súbita, timpanismo, soplo anfórico, clínica. Y el neumotórax del pulmón izquierdo. Y el neumotórax del pulmón derecho. Y el neumotórax de todo el pulmón izquierdo. Y el neumotórax de todo el pulmón derecho, con timpanismo, con ausencia de murmullo, soplo anfórico, la clínica que bien claro lo tienen alumnos. El neumotórax más frecuente es el primario, pero ahora por tanta violencia se está viendo mucho neumotórax secundaria por arma blanca, por bala, por traumatismos. Por eso hay que hacer historia, anamnesis. El diagnóstico es clínico, radiológico y rápidamente se actúa. Si es un neumotórax, tubo, de frente tubo de toracostomía. Se puede ver neumotórax en la tomografía, pero la placa es suficiente. También se puede ver la desviación de la tráquea. Neumotórax, atención, colapsa el pulmón. El paciente está disneico, polipneico, cianótico, con tirajes. Hace una ira tipo 1. Y esto es una emergencia. Aparte del oxígeno, tienen que ponerle tubo. Si es 15%, oxígeno nada más. Y manejo del dolor. Si es 30%, oxígeno, manejo del dolor y hospitalización. Si es el 70%, tubo, toracostomía, y vemos el drenaje. Directos alumnos, hemos hecho 407 diapositivas en 41 minutos. Todo un artista el doctor Avilés. Delegada, ¿está presente? ¿Está la delegada? Sí, doctora, que sí. Muy bien, doctora Camila, ¿no? Sí, doctor. Muy bien, misión cumplida, doctora. Misión Ya, cumplida. muchas Buenas gracias. noches, sigan estudiando, éxitos. Muchas gracias, doctor. Buenas Muchas noches. gracias, doctor. Buenas Gracias, noches. doctor. Yes.